increíble mundo de Gumball oficialmente ha regresado. ¡Ay, no! ¡Vamos tarde a la escuela! ¿Qué tan tarde? ¡Como unos 7 años! Como ya se los había anunciado, el día 18 de mayo del 2025, en el perfil oficial del increíble mundo de Gumball, subieron un video teaser o algo así, en el cual nos decían que el día de hoy, 19 de mayo del 2025, habría una gran noticia del increíble mundo de Gumball. Y vamos que sí fue grande. Y es que el día de hoy fue lanzado un teaser trailer acerca de la 7ª temporada. Analizando un poco el tráiler podemos ver que este empieza de una manera bastante sombría, en donde podemos ver el vecindario de los Watterson como en un mundo post-apocalíptico. Avanzando, poco a poco despierta Gumball, el cual parece estar cubierto de pelusa, polvo y suciedad. Este abre los ojos y se quita la pelusa de la boca. Acto seguido también podemos ver que Darwin despierta en su pecera, la cual está cubierta de algas y de un agua bastante enmojecida. Ambos se despiertan porque el despertador comienza a sonar. Gumball se pregunta qué diablos está pasando y se dan cuenta que van tarde a la escuela, pero no sin antes con un pequeño estornudo. Gumball despeja todo ese ambiente sombrío de la ciudad de Elmore. Y ojo con su aspecto, ya que ambos se ven bastante, no viejos, más bien como demacrados. Darwin ve el reloj y se queda sorprendido. Van tarde 7 años. Ambos quedan atónitos, no lo pueden creer, por tan solo unos pequeños segundos, ya que Gumball bosteza y dice 5 minutos más. Y vuelven a dormir, terminando así este tráiler. Apareciendo su logo en primer plano y seguido de una especie de glitch, este cambia de forma y pasa de llamarse el increíble mundo de Gumball a el maravillosamente extraño mundo de Gumball, en donde incluso podemos ver un nuevo logo. Y abajo la leyenda muy pronto por Cartoon Network y Max. No hay otra forma de describir esto que como una absoluta locura. El éxito que tuvo este tráiler a nivel de redes sociales ha sido increíble. Ni siquiera parece que esta serie se había ido casi 7 años del aire. Estamos hablando de que no tan solo se lanzó este tráiler en inglés, también en simultáneo se lanzó en español latino y en diferentes regiones del mundo. Por lo que, en total, se ha de juntar ya al momento en el cual estoy grabando esto, más o menos entre 20 y 25 millones de visitas, a tan solo 12 horas de su lanzamiento. El gato azul está más vivo que nunca. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué se llama el maravillosamente extraño mundo de Gumball y no el increíble mundo de Gumball? ¿Esto es una secuela, una precuela o un proyecto distinto? Pues para contestar esto, creo que tenemos que hablar un poco más en contexto de qué es lo que ha dicho el propio Ben Bokeleet, los productores de la serie, la propia Warner Bros. E incluso Cartoon Network, los cuales nos han dado mucho contexto sobre las nuevas aventuras que nos deparan en el mundo de Elmore. La primera declaración es la de Vanessa Brookman, directora general de Kids and Family International de Warner Bros. Discovery. Pensamos que ya era hora de que Gumball y el resto del grupo despertaran de su siesta para hacer lo mejor que saben hacer, deleitar a los más fans con su humor distintivo, inventiva visual y aventuras salvajes. Guiados por el inmenso talento de Ben Bokeleet, Matt Lacey y Eric Fontaine, la nueva serie continúa el legado de Gumball como uno de los programas más icónicos, innovadores y queridos de Cartoon Network. De igual manera, Vanessa dio una declaración en conjunto con Sam Register, codirectores de Hanna-Barbera Europe. No podríamos pensar en un mejor programa para iniciar nuestro primer lote de proyectos bajo el sello Hanna-Barbera Europe Studios que con esta nueva serie. Tenemos una oportunidad asombrosa con Ben para proporcionar una conclusión satisfactoria que los fans de Gumball han estado esperando, mientras establecemos el próximo capítulo de esta serie encantadora, colorida e inventiva. Y obviamente no podía faltar la declaración de Ben Bokeleet, Matt y Eric, los productores de la serie, los cuales dijeron: ¡qué oportunidad tan increíble para volver a jugar con estos personajes! Los fans pueden esperar muchas más travesuras y desventuras en Elmore, porque Gumball y Darwin no han crecido mucho desde la última vez que los vimos. Y
nosotros tampoco. Es bastante obvio que Warner está poniendo toda la carne al asador con esta nueva temporada de Gumball. Pero, nueva temporada, nuevo proyecto, nueva serie, ¿realmente qué es esto y por qué se llama diferente? Cartoon Network nos dio una pista al momento de subir este tráiler que podría darnos una respuesta. En la descripción de una de las redes sociales en la que subieron este tráiler, pusieron: no podemos contar mucho, solo que la nueva temporada de Gumball está tan genial que tuvimos que cambiarle el nombre a El maravillosamente extraño mundo de Gumball. Espérala este 2025. ¿Es tan genial que le tuvieron que cambiar de nombre? Sé que esto no aclara mucho, pero hay otras pistas. En la descripción del video que subieron en YouTube, dieron una pequeña sinopsis de lo que sería esta nueva temporada. Bienvenidos de nuevo a Elmore, donde las leyes de la realidad son una broma y la vida familiar es cualquier cosa menos ordinaria. Ya sea que estés enfrentando a un malvado imperio de comida rápida, lidiando con una IA enamorada de su madre o tratando de impedir que Banana Joe use pantalones, Gumball Watterson arrastra a su hermano Darwin, a su hermana Anaís y al resto del pueblo de Elmore en sus aventuras, con historias aún más salvajes, giros enormes y humor surrealista. El show es tan increíble que tuvimos que renombrarlo a El maravillosamente extraño mundo de Gumball. Esto le da una razón por el cual cambiaron el nombre de la serie internamente. Cartoon Network lo está vendiendo como que van a pasar cosas todavía más extrañas en Gumball y que por eso le cambiaron el título. Pero internamente, ¿por qué a nivel empresarial tendría que ser algo bueno cambiarle el nombre a la serie por tan solo una temporada? Pues más que nada es marketing. No es la primera vez que Cartoon Network hace algo así. Recordemos que ya lo hicieron con Steven Universe y al parecer lo seguirán haciendo. Un show más también no va a regresar tan solo como un show más, va a regresar como un show más, Las cintas perdidas. Y parece que a nivel de marketing es mejor rebrandear el nombre de la serie y venderlo esencialmente como una secuela, pero realmente internamente está siendo desarrollada como una séptima temporada, no como una secuela, no como un revival, no como un nuevo proyecto. Tan solo es algo a nivel de marca que le sirve a Cartoon Network para venderlo como algo nuevo. Y es que tiene más impacto decir que le cambiaron el nombre a Gumball. ¿Qué es esto? ¿Una nueva serie? ¿Qué está pasando? Aunque bueno, yo soy de la idea de que Gumball no necesita este tipo de cosas, ya que este tipo de series, Hora de Aventura, Un Show Más y El increíble mundo de Gumball, venden sin la necesidad de tanta publicidad o de tanta mercadotecnia. Pero se entiende, se mueven millones y millones de dólares alrededor de este proyecto. Es obvio que no se pueden arriesgar ni en la más mínima cosa. Pero sin duda el motivo del cambio del nombre es principalmente eso, marketing, venderlo como algo nuevo. Ahora, volviendo al tráiler, mucha gente ha empezado a sacar sus teorías de por qué Elmore está así, por qué los personajes parecían estar abandonados, ¿el vacío ya empezó a consumirlos? Hay una teoría que dice que este teaser nos muestra los primeros segundos o el primer minuto del primer episodio de La Hamburguesa, pero recordemos que este primer episodio, el de La Hamburguesa, ya fue mostrado hace un año en el Festival Annecy, y según los reportes de la gente que lo vio, no había nada extraño en él. Era un episodio en el que Gumball y Darwin combatían contra una cadena de comida rápida que controlaba toda la comida de Elmore. Una señal del vacío ni mucho menos alguna señal de que había pasado tanto tiempo entre una temporada y otra. Así que esta teoría queda descartada, siendo la más factible la segunda, que esta secuencia o que este lore de que están abandonados o de que ha pasado mucho tiempo tan solo fue realizado para este teaser. Una forma de decirle a la gente que los personajes han regresado, como la misma directora de Warner Bros. Comentó, que los personajes han despertado de su siesta de 7 años. Así que no creo que haya algún trasfondo detrás. Según las filtraciones de los nombres de los episodios, el tema del vacío no será tocado más o menos hasta la mitad de la temporada, o se hace por ahí una pequeña referencia que podría insinuar que iban a empezar a tocar poco a poco este tema, pero tal parece que los primeros episodios van a transcurrir con una normalidad exactamente igual que la de las otras temporadas. Recordemos que la serie dura 40 episodios. Hay muchísimo tiempo para poder abarcar este lore poco a poco.
Ahora, hablando de un tema que pone muy feliz a los fans latinos, su doblaje, ya que por lo menos las voces de los dos personajes principales que escuchamos son las mismas de la serie original. Isabel Martiñón regresa como Gumball y Gerardo Mendoza como Darwin. Sin duda un punto bastante a favor por parte de Cartoon Network, regresar a los actores originales. No nos podemos imaginar esta nueva serie sin estas dos icónicas voces, cosa que de hecho no ha pasado en Estados Unidos. Allá nuevamente cambiaron las voces de Gumball y Darwin, siendo esta la tercera ocasión. Y hablando de temas de los estadounidenses, si bien la serie va a ser distribuida internacionalmente por Cartoon Network y por HBO Max, Estados Unidos esto no va a ser así. La serie va a ser exclusiva de Hulu y transmitida también por Disney Plus. Honestamente esto es una locura. Creí que este tema de las negociaciones de las licencias era para caricaturas que no tenían tanta importancia para ellos, y que las caricaturas importantes, por ejemplo como lo están haciendo con los Jóvenes Titanes en Acción y sus nuevas temporadas, iban a seguir por su plataforma oficial. Pero en este caso, Gumball se lo llevó Hulu y Disney. La plataforma verde se ha convertido en el nuevo hogar de Cartoon Network, en donde se ve que son mucho mejor tratados y valorados principalmente. Un golpe bastante duro para el público estadounidense. Y ahora lo importante, ¿cuándo se estrena? Pues probablemente tengamos más detalles aún en el Festival Annecy de este año, ya que está confirmado que Ben Bukeled va a participar en el panel de Hanna-Barbera Europe, así que ahí probablemente tengamos más detalles o un poquito más de precisión sobre las fechas o incluso sobre algunos episodios. Pero de que va a ser en el año 2025, va a ser en el año 2025. Para mí yo digo que va a ser estrenado entre julio y agosto, más o menos, que es cuando se han estrenado este tipo de series como Fiona y Cake. Además le tocaría competir contra el estreno de Phineas y Ferb. Será una lucha de titanes si es que también va a ser estrenada en verano. Pero bueno, sin nada más que decir, creo que esta es toda la información que hay de momento. Ahora sí, es toda la información que ha salido acerca de este tráiler, sobre las voces, sobre la sinopsis, declaraciones del propio Ben Bukeled y de Warner Bros, de Cartoon Network y el por qué cambiaron el título de la serie. Pero ahora dime tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas de la nueva temporada del increíble mundo de Gumball? ¿Qué te parece el regreso del gato azul? Estaré leyendo sus comentarios y dejando un corazón a todos. Y no olviden suscribirse para más contenido así. Sin nada más que decir, un abrazo y hasta la próxima.